Dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Repito, Salmo 25, versículo 10. Todas las sendas de Jehová son misericordiosas y verdad para los que le guardan, para los que guardan su pacto y su testimonio. Por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado, que es grande. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Gozará él del bienestar y su descendencia heredará la tierra. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Mis ojos están siempre hacia Jehová, porque él sacará mis pies de la red. Mírame y ten misericordia de mí, porque estoy solo y afligido. Las angustias de mi corazón se han aumentado. Sácame de mis congojas. Mira mi aflicción y mi trabajo, y perdona todos mis pecados. Mira mis enemigos como se han multiplicado, y con odio violento me aborrecen. Guarda mi alma y líbrame, no sea yo avergonzado, porque en ti confié. Integridad y rectitud me guarden, porque en ti he esperado. Redime, oh Dios, a Israel de todas sus angustias. Padre, gracias por tu hermosa palabra. Te damos a ti la gloria, la honra, y queremos, Señor, que tú te entrones en esta hermosa tarde, Señor, y que nos bendiga, Señor, de una manera especial a través de tu palabra, Señor. Glorifícate como siempre lo ha hecho, y que esta palabra caiga en buena tierra, Señor, y dé fruto al 100%. Amén y amén. Bueno, dice aquí en el verso 10, todas las sendas de Jehová, qué frecuente, qué marcada y qué numerosas son las huellas para cada familia y cada individuo. A donde quiera que vamos, vemos que la misericordia y la verdad de Dios han pasado por allí, por las profundas huellas que han quedado detrás. El verso 11, por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado, que es grande. Aquí hay un ruego bendito que no falla nunca, no por nuestros propios méritos, sino para glorificar tu misericordia y para mostrar la gloria de tus atributos divinos. Óigame, por amor a tu nombre. Es tan impactante. A mí me gustan estos tiempos así. Y alguien me decía hace un rato, qué bueno, pastora, que es algo, no es obligatorio, pero usted lo hizo mandatorio. Y yo no entendía el por qué Dios a veces manda a uno a exigirle a las personas y como a obligarlo, cuando dice oblígalo a entrar. Y hay gente que hay que obligarlo y decirle, a ti te toca hacer esto. Y cuando la persona sabe, cuando la persona es obediente, ¿qué hace? Recibe el consejo, recibe lo que se le está dando y recibe su bendición. Dios, yo digo que es un Dios, no es hijo de hombre para mentir. Dios no es hombre ni hijo de hombre para arrepentirse tampoco. O sea, cuando Dios te da una promesa, cuando Dios te dice que te voy a bendecir, que te voy a sanar, que voy a hacer algo contigo, Él lo va a hacer. Ahora, está en nosotros y obedecerle a Dios. O sea, Él compromete su nombre por amor a mi nombre. O sea, yo sanaré, yo restauraré. En Éxodo dice, en uno de los estudios que estoy tomando de conociendo la voluntad de Dios, dice eso. O sea, que cuando habla en Éxodo, o sea, si tú sigues mi camino, si tú haces esto y esto y esto, ¿qué? Yo traeré sanidad. En Deuteronomio 28 creo que es, también te habla de eso. Dios compromete su nombre, pero está de parte de cada uno de nosotros obedecer al mandato que Dios nos está dando. Estoy estudiando también, o sea, yo me entro en mucho escuchando un libro sobre sanidad, oraciones de sanidad. Y el escritor habla sobre eso, un tremendo escritor, y dice que, mire, lo que usted demanda es lo que usted recibe. El salmista David sabía quién era su Dios. Él reconocía el Dios que le servía y a quién tenía que demandarle. Y aquí habla de una serie o una diferente manera. Yo voy a traer un estudio sobre eso porque me encanta la diferente manera de usted recibir su milagro de sanidad. O sea, diferente manera. Y ¿por qué? A consecuencia de que también vienen las enfermedades. Entonces, hay un punto donde a mí me gustó, me encantó, y esto yo sé que la pastora Clara me va a apoyar, y es la de honrar
al hombre o la mujer de Dios, la demanda que usted le pone al hombre o la mujer de Dios. Hay gente que simplemente van a un evento, van a una iglesia, van detrás de Dios solo por ir. Dice que Jesús no pudo hacer mucho milagro en su ciudad porque no creyeron en él. Dice que los profetas, ¿verdad? Me olvidó la palabra. No hay honra en tu propia tierra. O sea, los profetas no tienen honra, parafraseando, en su propia tierra. ¿Por qué? Porque ya hay una familiaridad. Cuando usted se familiariza con el hombre o la mujer de Dios, cuando usted se familiariza con Dios, usted no va a demandar. Entonces, muchas veces nosotros tenemos que comprometer. Usted va a un evento de sanidad, usted va a un evento de milagro, cualquiera que sea, usted tiene que demandar del hombre de Dios. Y hay condiciones. Uno, usted demanda, usted honra y usted se compromete. Óigame, eso a mí me encantó porque yo digo, ¿por qué hay mucha gente que no reciben el milagro? ¿O por qué no ven? ¿Y por qué tú ves que uno van y otro no? Por eso, porque no honran al hombre de Dios. Una y otra porque no están demandando, no creen, solamente van como espectadores. Yo voy a ver qué pasa allí. Entonces, cuando el salmista David le dice, oye, por amor a tu nombre, David está comprometiendo el nombre de Dios. Y ese nombre, hermano, el nombre de Dios es poderoso. Dios es todo, o sea, todo. Omnipotente, omnipresente, omnisciente. Él es Dios. Él es el sanador, Él es el proveedor, Él es el que te defiende, Él es el gran yo soy. Entonces, cuando usted demanda ese nombre, wow. Por eso es que cuando dice, oh Jehová, por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado que es grande. Sí. Cuando Dios... Y yo lo he repetido muchas veces, pero ese es el evangelio del madero, donde tenemos que volver. Cuando Jesús vino a la tierra, que Dios lo envió para salvar la humanidad, Él comprometió y dijo, bueno, todo aquel que cree en ese nombre, todo aquel que cree en su corazón, que Jesús es el Señor, que Jesús murió y resucitó al tercer día y está sentado a la diestra, todo aquel que lo cree y todo aquel que lo confiese será salvo. En otra parte dice, es sobre ese nombre, en ese nombre, toda rodilla se tiene que doblegar ante ese nombre que sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Por eso es que tú no puedes llegar al Señor, a Dios, el Todopoderoso, el Padre, si no es a través de Jesús. Por eso es que tú no puedes venir a través de María, ni de Pedro, ni de San Lázaro, ni de San Agustín. No. Para nosotros poder acercarnos a Dios tiene que ser a través de Jesús. Pero a través de Jesús tenemos acceso al Padre. Entonces, aquí dice el salmista, tú, oh Señor, tú vas a perdonar mis pecados por amor a tu nombre. David tenía una convicción de que solamente tenía que creer que a través de Jesús, a través de Dios, él tenía, porque en ese tiempo Jesús no se había revelado, pero a David se le reveló, porque recuerde que en cada uno de los capítulos del libro de la Biblia, Jesús se revela. Y lo vimos en el Salmo 22, donde a David se le había revelado Jesús, aunque todavía él no estaba en la tierra. Pero él entendió que en el nombre de Jehová, en ese nombre había algo, o sea, el único que podía perdonarle, el único que podía sanarle. Cuando David peca con Betsabé, que hay una maldición, porque cayó una maldición por desobediencia. Él se fue ¿a dónde? Él no se fue de party, él no se fue no se fue donde profeta ni nada. Él se fue a la presencia del Señor. Dice que él allí hizo cilicio. El cilicio en aquel tiempo era vestirse de saco y tirarse en ceniza. Entonces, él hizo cilicio y dice que mientras el niño estaba vivo, estaba enfermo, él clamaba, no comía, no bebía allí tirado, porque él estaba clamando a la misericordia de Dios para que esa maldición que fue desatada sobre su hijo y sobre su familia fuese quitado. Pero Dios no le concedió esa petición a David. ¿Y qué hizo él? Cuando el niño murió, se levantó, se vistió,
comió algo que tú dices, pero no tiene lógica, así, porque él, mientras estuvo ahí, estuvo clamando, Señor, hazme el milagro, Señor. No quiere decir que Dios no se glorificó porque no salvó el niño, Dios se glorificó. Lo que pasa es que muchas veces nuestro pecado traen consecuencias. Dios te perdona el pecado, pero tú tienes la consecuencia. Y es donde a la gente quizás no se le ha concientizado, y muchas veces, hoy el evangelio de hoy es salvo, siempre salvo. Tú tienes tu salvación, esa salvación no se pierde, esa salvación fue gratis, no hay problema, sigue en tu pecado, sigue en tu inmundicia, sigue, y no estoy hablando de pecado, lo que es, no, pecado en todas las áreas, sigue hablando mentiras, sigue criticando, sigue fornicando, sigue en adulterio, sigue en chisme, sigue en contienda, sigue en desobediencia, porque todo eso es pecado. Eso no es nada. Sigue ahí, que te vas para el cielo. Entonces, cuando David ve, ¿verdad?, que ya no hay vuelta atrás, se levanta. Entonces, cuando usted viene ante el Señor, aunque el pecado sea tan grande, no importa el tamaño, el Señor te va a perdonar. Porque esas son las promesas. Dios comprometió su nombre. Ahora, Dios no te va a quitar, a veces sí, pero en muchas ocasiones Dios no te quita la consecuencia de tu pecado. En muchas ocasiones tú tienes que vivir con esa marca, con ese recuerdo o con esa maldición a causa del pecado que cometiste, ya sea financiero, ya sea en la familia, ya sea como sea, tú vas a ver la consecuencia de ese pecado que cometiste. Dice, aquí hay un ruego bendito que no falla nunca. Es decir, cuando le rogamos a Dios y ahora a través de Cristo Jesús, no va a fallar. No por nuestro propio mérito, no es porque usted se lo merezca, no es porque yo me lo merezca, sino para glorificar tu misericordia y para mostrar la gloria de tus atributos divinos. Cuando nosotros venimos delante del Padre y le rogamos, no es para decir, Él me sanó porque yo me lo merecía, porque yo soy la más que ora, porque yo soy la pastora, porque yo soy la ungida, porque no. A Dios le place sanarte por su misericordia, para que su nombre sea exaltado. A Dios le place bendecirte para que su nombre sea glorificado. Dios restaura los matrimonios para que su nombre sea glorificado. Dios hace lo que Él quiere hacer, pero es porque la gloria y la honra es para Él. Bendito sea el Señor. Perdona mi pecado que es grande, es confesado, es aborrecido, está consumiendo mi corazón de pena. Señor, perdóname, pronuncia con tus labios la absolución. Pesa muchísimo y te ruego que lo quite. Su tamaño no es una dificultad para ti porque tú eres un Dios grande, pero la miseria con que me oprime es el argumento que uso para pedirte perdón rápido. O sea, nuestro pecado tiene, o sea, el que ya conoció a Cristo, yo a veces le hablo a la gente y le digo, eso es normal, ¿sabes? Cuando tú no has conocido a Cristo, a menos que tú tengas, venga de una familia cristiana, ¿verdad? Todo eso tú tiene conciencia, obvio. Pero en el mundo regular, en la vida diaria, es normal que una persona esté con otra sin casarse. Es normal que las parejas tengan relaciones sexuales antes del matrimonio. Es normal que la gente vayan a buscar un beneficio y hable mentira. Eso no es nada porque tú no puedes hablar mentira porque tú eres cristiana, pero yo sí. Es normal que de momento una mujer, ¿verdad?, entre en una relación con un hombre casado. Eso, mire, todo eso yo digo es lo normal hoy en día. Es normal que la gente se peleen entre sí. Hoy en día usted ve como hay un índice de suicidio y de asesinato y la gente dice, ay, que eso es normal. Hoy en día aquí en Estados Unidos hay un espíritu de muerte que la gente toma un arma, jovencito, y van y matan 10, 15 personas y eso ya es normal, ya la gente no se asombra. Entonces, esa es la normalidad que estamos viviendo en este siglo. Pero nosotros como cristianos, cuando llegamos al Señor, esto para nosotros no puede ser algo, eso no es nada. Entonces, cuando tú vienes con un evangelio, cuando tú vienes con una palabra de corrección y confronta esto, tú vas a caer mal. Porque si conocimos al Señor, nosotros sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Por eso es que la iglesia hay que concientizarla. Yo, sinceramente, creo que lo dije en una ocasión, yo me convertí, que ahora en agosto, justamente el 15 de agosto, yo cumplí 18 años que acepté a Cristo. En enero cumplo 18 años que me bauticé.
Y entonces cuando yo entré 18 de agosto, 15 de agosto, yo me convertí, imagínense, eso fue 2004, porque 2005 nació la Lucy, que cumple hoy 17 años. Entonces, me bauticé en enero de 2005, que yo estaba así embarazada, y llegué a Estados Unidos en enero, justo también de 2006. Me fui a Miami en el 2007 y yo no sabía qué significado tenía la palabra fornicación y adulterio. Perdone mi ignorancia. O sea, a mí ningún pastor me dijo que tener relaciones antes de casarse era fornicación y que estar con un hombre casado era adulterio para esa persona. ¿Sabe cómo yo lo descubrí? Porque hubo una situación en mi vida, que no la voy a contar, y una hermana que en vez de sentarse conmigo y decirme algo, o sea, no era que había, como le digo, no había relaciones sexuales, yo lo digo así, simplemente estábamos en una relación de noviazgo y con la conciencia de que él era un evangelista, yo era una persona que no era tan profunda, pero temía a Dios, pero él estaba todavía casado y yo no lo sabía. Oiga, ¿dónde llega? Era un evangelista. Y yo siempre, desde que me convertí con todo mi corazón. O sea, yo fui a toda. Esta hermana me pone un tratado explicándome eso en mi gavetero, porque vivíamos en la misma casa. Cuando yo leo todo, yo dije, ay, santo Dios, gracias Señor que tú me has guardado, o sea, porque no llegamos hasta el punto, pero sí, cuando usted está con una persona, como me dijo un pastor, él está casado, ustedes no pueden ser novios, ustedes no pueden ser nada hasta que él no se divorcie. Pero ¿quién me explicó eso? Quizá él era un veterano porque llevaba años en el evangelio, pero él no quiso, oír ni hacer nada porque a él le convenía. Imagínense al punto de la ignorancia de Santa Romero, porque a mí nadie se sentó a explicarme lo que conllevaba aceptar a Cristo. O sea, me dijeron, acepta a Cristo en tu corazón y eres salva. Lee la Biblia, ora, ayuna y eso es el cristiano. Hello. Llego a una iglesia y me dicen, a ti te toca ser tesorera de la iglesia. Y digo yo, sí. ¿Y qué es tesorera? Bueno, llevar la finanza. Tú vas a contar la ofrenda, el diezmo, lo vas a anotar aquí, el pastor lo va a depositar y ya eso, o sea, ese era. A ti te toca limpiar la iglesia. Los domingos teníamos escuela dominical, que es un librito que tiene la mayoría de iglesias de estos concilios, donde te explican lo que ellos quieren y lo que no quieren que tú sepas, no te lo dicen. Entonces mi ignorancia era tan grande que a mí de verdad que yo dije, wow. Entonces, para muchos eso no es nada, pero así vive la iglesia. Hay gente que cuando tú lo confrontas y tú le dices, oye, eso es pecado. A mí una de las cosas que me voló la cabeza, como digo yo, me cambió todo mi pensar, fue con la clase de matrimonio. O sea, a mí esa clase me ministró. ¿Por qué? Porque yo digo, wow, qué falta de conciencia, de conocimiento tenemos, que hacemos lo que queremos, como queremos, porque no sabemos. Pero Dios nos va a pedir cuenta, hermano. Y muchas veces Dios te va a pedir cuenta de lo que ya tú sabes. Y le va a pedir cuenta a los pastores y a los líderes de lo que no han enseñado. Porque el ministerio del pastor es el único que le va a dar cuenta a Dios de sus ovejas. Así que por eso es que la gente dice, ay, pero está fuerte. Sí, yo no quiero ser pastora. No, usted lo que no quiere es tener responsabilidad. A la gente hay que llamarla a colación y decirle, oye, siéntate. Yo te voy a decir, yo te amo con todo mi corazón. Yo sé que tú eres tremenda mujer de Dios. Yo sé que tú eres tremendo hombre de Dios. Yo sé que tus diezmos son buenos, que tu ofrenda es buenísima, pero estás en pecado. Las cosas no se hacen así. Si usted me ama, y si no, ¿entiende? Tú no me puedes ser un líder lleno, o sea, no.
¿Cómo es que hoy en día se ve la gente en el liderazgo, no solamente pastoral, en muchísimas áreas, que andan en un espíritu de soberbia, en un espíritu de Absalón, en un espíritu de rebeldía? O sea, yo hago lo que quiero, cuando quiero y como quiero, y a mí ningún pastor me tiene que mandar. Yo sé que soy un hijo de Dios, a mí Dios me usa y yo voy y vengo cuando yo quiera, el pastor que no se meta conmigo. Ahí hay un problema grave de rebeldía. Fue lo que le pasó a Satanás, a Lucifer, como lo quieran llamar. O sea, quiso ser mayor que Dios y ahí fue que vino el problema. Entonces la gente me dice, que yo tengo problema en esta área. Bueno, hello, tú te lo buscaste. Pastor, eso es ser radical. Bueno, en el pecado hay que ser radical. Pecado es pecado. A mí no me venga con esa. David aquí le dice, oye, ese pecado a mí me atormenta. El pecado te tiene que atormentar. El pecado, mire, es que cuando tú has conocido a Dios, el pecado, tu conciencia te va a decir, Santa Romero, tú estás mal. Yo tenía una situación consciente, como digo yo, y yo decía, Señor, no, esto no me gusta, dame la salida, esto no va contra los principios tuyos, quítame eso, haz algo, mueve algo, pero esto no me gusta, aunque yo sé que está aprobado, lo que sea, pero esto no me gusta. Porque en mi corazón yo sentía que no venía de parte de Dios. Y yo no quiero, hermano, mírenlo. El problema no es que uno peque, el problema no es que los demás sepan que tú pecaste, el problema es que la presencia de Dios no se va a manifestar a tu vida como antes. Los dones van a seguir activos, porque ojo, cuando tú pecas, cuando tú vives en pecado, cuando tú desobedeces a Dios, porque eso es pecado, desobedecer a Dios, hacer cualquier cosa que va contra la voluntad de Dios. Cuando tú pecas, ¿sabes qué sucede? Tú sigues con el don, porque los dones son irrevocables. Tú puedes caer hasta lo más bajo y Dios te puede seguir usando en la profecía, Dios te puede usar como evangelista, tú puedes seguir siendo pastor, tú puedes seguir siendo maestro, tú puedes seguir adorando. ¿Tú sabes lo que se pierde? Es la conexión con el cielo. Y no se va a perder inmediatamente, porque eso, yo todavía siento a Dios. Sí, el Espíritu Santo de Dios te va a ir redarguchendo y te va a decir tu conciencia, oye, estás mal. Y te va a venir la próxima vez por una predicación, quizá en un sueño, quizá en algo, estás mal. Estás mal. El pecado te va a separar de mí, como pasó con Adán y Eva. Entonces, llega un momento donde ya usted, yo estoy bien porque yo sigo predicando, yo sigo viendo los milagros, yo sigo viendo todo igual, entonces yo estoy bien. La que está mal es el que me está señalando. Alaba a Dios. El pecado a ti te tiene que incomodar, la mentira, el engaño, llámese como se llame, te tiene que molestar. Aquí dice, pesa mucho. Tú tienes que rogarle al Señor. Es como cuando uno necesita sanidad divina, sanidad del alma. Señor, tú tienes que llevarte esta tristeza a mí me molesta, esta congoja me molesta, esta aflicción me molesta. Para mí, no sé, es más fuerte una enfermedad del alma que una enfermedad física. A menos ya, verdad, que hay dolor. Pero yo digo que cuando tú tienes una enfermedad en el alma, que está turbado, triste, amargado, enojado, no sé, todo, ¿verdad? Que a través de eso vienen las enfermedades físicas. Pero cuando tú sientes eso, tú estás rodeado de gente, pero te sientes mal. A ti todo el mundo te ama, pero tú sientes que nadie te ama. A ti todo el mundo te quiere ayudar, pero tú dices, a mí nadie me ayuda. A ti la vida te va bien, pero tú vives amargado. Y no, es que yo no tengo nada. Tiene casa, tiene carro, tiene esposo, esposa, tiene hijo, tiene gente. A mí nadie me ha ayudado. Hay gente así que, ay, Dios mío, se hacen la víctima. Es que todo lo que yo he logrado, lo he logrado por mis propios esfuerzos. Es que a mí nunca nadie me ha dado la mano. Es que hello. O sea, cuando usted oye a una persona hablando en ese tono, usted dice, no, esta persona tiene problemas. Entonces, la enfermedad del alma pesa, para mí pesa más, porque usted tiene un dolor y usted entonces toma ¿verdad? Una pastilla que te calme el dolor, pero el dolor del alma, lo único que te lo calma es la liberación. Uy, qué fuerte, ¿verdad que sí? Entonces, ese pecado, ese peso,
Tú tienes que decirle al Señor, te ruego que lo quite. Señor, el tamaño no importa, pero me pesa. Me siento en miseria a causa de lo que me está oprimiendo. Yo no quiero, o sea, yo no quiero nada más, yo solamente quiero tu perdón. Yo quiero que tú me sanes en el nombre de Jesús. Entonces, Señor, el paciente está muy enfermo, sánalo. El perdonar a un gran pecador te va a acarrear gran gloria. Por tanto, por amor a tu nombre, perdóname. Qué lindo eso, ¿verdad? Mira, Señor, yo estoy muy enfermo, enfermo de muerte. El que tú me perdones y lo que tú vas a hacer después de ese perdón va a ser gloria para ti. ¿De qué te cuesta perdonarme? ¿Usted ha tenido esa conversación así con el Señor? ¿Qué te cuesta, Señor, perdonar mis pecados, mis transgresiones? Wow. Dice, observen qué forma este versículo ilustra la lógica de la fe, que es lindamente contraria al espíritu legalista. La fe no mira los méritos en la criatura, sino que considera la bondad del Creador. Esa es la diferencia del legalismo y el evangelio de las buenas nuevas. Bendito Dios. Y en vez de quedar aplastado por los méritos negativos del pecado, mira a la preciosa sangre y suplica con más vigor debido a la urgencia del caso. Entre la obra divina no hay ninguna que se establezca mejor su gloria que la de remisión. El pecado a ser cometido es causa de mucha deshonra para Dios. Y con todo, al perdonarlo, Dios levanta para sí un gran honor. Dios perdona los pecados por amor a su nombre. ¿Estará dispuesto a perdonar muchos pecados, lo mismo que pocos, grandes y pequeños? En realidad, cuanto mayores y en mayor número son los pecados, mayor es el perdón y como resultado mayor de gloria para Dios. Y por tanto, David sobre esta consideración del nombre y la gloria de Dios hace de la grandeza de su iniquidad un motivo para el perdón. En realidad, el incurrir en pecados graves para que Dios pueda glorificarse más es perdonarlo. Al perdonarlo es un aborrecible perdón. En realidad, el incurrir en pecados graves para que Dios pueda glorificarse más al perdonarlo es una aborrecible presunción. Pero el esperar que estos pecados graves en que hemos incurrido sean perdonados por Dios, si sentimos verdadero arrepentimiento por amor a su nombre. Es una expectativa bien fundada y puede ser apoyado en nuestro espíritu contra las mayores tentaciones de sentirnos abatidos. Es decir, que usted no va a pecar o no vamos a cometer grande pecado para ver la gloria de Dios más grande, no. Pero a través de la misericordia del Señor, pues al que más se le perdona, más se le demanda. Sí, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Por eso es que usted veía gente que tú dices, pero mira que era esto y esto y esto y esto y esto y esto y esto. Y mira cómo cambió. Y mira cómo, y muchas veces estas personas que nosotros empezamos a señalar porque hicieron, porque eran, porque aquello, Dios lo levanta con una unción, Dios se glorifica. Y usted que es supuestamente su pecado era pequeñito, usted no hizo nada malo tan grande, solamente que no había aceptado a Cristo. Usted no ve la bendición que lleve esa persona. ¿Por qué? Porque al que más se le perdona, más se le demanda. Y donde hubo mucho pecado, ¿sabe qué? Más fue la gracia del Señor. Así que tengamos cuidado con eso, porque tenemos un dedo señalador, nos pasamos la vida sacando las pajitas de los ojos ajenos, mirando los errores. Ah, pero mira mira Santa, mira fulano, mira Perencejo, mira aquello. ¿Y nosotros qué? Porque tal vez su pecado no es tan grande como usted piensa, pero cuando lo vemos a la lupa de Dios, a través de la palabra, santo. Hay gente que creen que el pecado de murmurar, de criticar, de maquinar contra otro no es grande. Mire, hermano, no, es fuerte. Eso el Señor lo aborrece. Lo aborrece tanto que cuando María, ¿verdad?, y Aarón comenzaron a hablar en contra del líder de Moisés, de su hermano, le cayó lepra. Y usted sabe que la lepra, lo que hacen es que aíslan a la persona y la lepra podía producir hasta muerte.
¿Y qué hizo el líder? ¿Qué hizo Moisés? Intervino por ello, por la sanidad. Entonces, es tan peligroso la crítica, es tan peligroso la soberbia, pero vamos al caso de Coré, que era primo de Moisés. ¿Qué hizo Coré? Levantó una rebelión, o sea, no fornicó, no mató a nadie, no, levantó una rebelión. ¿Cómo? Empezó a hablar mal del líder y a formar un grupo aparte. ¡Ay, santo! ¿Y qué vino? Dice que la tierra se abrió y se lo tragó a él y todo lo que estaban con él. Los únicos que se salvaron fueron los hijos de Coré. ¿Por qué? Porque se fueron del lado de Moisés. Entonces, hay cosas muchas veces que nosotros decimos, no, porque este pecado es más grande. No, no, es la intención del corazón. Por eso, mire, la palabra dice que a los fornicarios y a los adúlteros lo va a juzgar Dios. Y gente dice, no, porque fornicó, lo vamos a sentar 20 años. No, porque, no, hello. Tal vez el que fornicó o el que es adúltero tiene un corazón contristo y humillado, y el que tiene la lengua como serpiente no se ha humillado, nada más vive poniendo el ojo en la gente, criticando, maltratando, pero no ve que su pecado es mayor que aquel que tal vez por como digo yo, fue un desliz sin querer, algo pasó y cayó ahí, pero se arrepintió. Qué fuerte, Santa Romero, ¿verdad? Está fuerte, está fuerte. Entonces, David alega la grandeza de su pecado y no la pequeñez del mismo. Refuerza su oración con esta consideración que sus pecados son muy graves. Cuando un mendigo pide pan, alega lo extremo de su pobreza y su necesidad. Cuando un hombre afligido clama misericordia, ¿qué puede haber más apropiado que alegar la extremosidad de su caso? Y Dios permite este ruego porque Él es movido a misericordia hacia nosotros, no por nada que hayamos hecho, sino por lo miserable de nuestro caso. No por nada que haya en nosotros, sino por lo miserable de nuestro caso. El honor de Cristo es salvar a los mayores pecados que acuden a Él, como el honor de un médico es curar los casos más desesperados de las enfermedades y de heridas. Por tanto, no dudemos que Cristo ya está dispuesto a salvar los mayores y pequeños pecados cuando un pecador acude a Él, porque Él está deseoso de glorificarse a sí mismo y exaltar el valor y virtud de su propia sangre. Viendo que Él está así dispuesto a redimir a los pecadores, no se negará a mostrar que puede redimir hasta lo sumo. Los pecadores que acuden a Dios en busca de perdón consideran sus pecados como muy grandes, porque frente a un gran Dios, grande es su poder, su justicia, su santidad. Nosotros somos como un gusano y además pecamos. Y esto atrevidamente contra un Dios tan grande. El que un gusano se levante frente a un Dios grande, es infinito, hace que cada pecado sea grande y reclama la venganza máxima de un Dios tan grande. Debido a que han pecado contra la gran paciencia, despreciando la bondad y la longanimidad de Dios, que se dice, atesora su ira. Romanos 2, 4 y 5. Los pecados parecen grandes porque dan lugar a grandes misericordias. Oh, ¿contra qué misericordia tan grandes y bondades pecan los pecadores y hacen pecado de estas misericordias? Lo que hace mayor el pecado a los ojos de los pobres pecadores que claman pidiendo perdón es que han pecado contra una gran luz, la luz de la conciencia. Esto aumenta el pecado en alto grado, especialmente para aquellos que están bajo la influencia del evangelio, y en realidad el pecado de todo todo en esta nación. Aún así, nos hallamos que la juventud de David sea pecaminosa en grado notable, pero el que no ocupara su juventud para obtener conocimiento y servir al Señor de modo pleno fue su carga y su queja delante del Señor. Cuanto más penoso y abominable a sus almas ha de ser para aquello cuya juventud ha transcurrido solo en la vanidad, las palabras vanas, el mentir, jurar, profanar el día del Señor con diversiones y exceso de toda clase, cuando el Señor lo pone sobre su conciencia. Oh Dios, o dijo Faraón, quita estas ranas asquerosas, este trueno
horroroso. Pero ¿qué dice David? Señor, quita la iniquidad de tu siervo. El uno quería verse libre del castigo, y es muy verdadero que un cristiano más bien suele perturbarse por el pecado que por las ranas y el trueno. Ve más inmundicia en el pecado que en las ranas y sapos, y más horror que en el trueno y el relámpago. Faraón lamentaba más los golpes que recibía que la dureza del corazón de adentro. Esaú se lamentaba no porque había vendido el derecho de nacimiento, que era su pecado, sino porque había perdido la bendición, lo cual era su castigo. Esto es lo mismo que llorar por aplicarse una cebolla. El ojo derrama lágrimas, no porque duele. Dígame eso. Un marinero lanza un fardo durante una tempestad que desea recoger al regreso cuando los vientos hayan amainado. Muchos se quejan más de las aflicciones con las cuales han nacido que de los pecados con que han nacido. Tiemblan más ante la venganza del pecado que ante el veneno del pecado. El uno los deleita, el otro los aterra. Wow. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? El temor presente engendra seguridad eterna. Teme a Dios, que está sobre todas las cosas, y no tendrá que temer a los hombres en absoluto. Él les enseñará el camino que ha de escoger. Aquellos cuyo corazón es recto no errarán por falta de dirección celestial. Cuando Dios santifica el corazón, ilumina la mente. Todos deseamos escoger nuestro camino, pero qué misericordia cuando el Señor dirige esta elección y hace que la elección libre sea la elección buena. Si hacemos la voluntad de Dios, Dios nos permitirá tener nuestra voluntad. Dios no fuerza nuestra voluntad. Ojo, Dios no te va a obligar, como muchos dicen. No, Dios no te va a obligar, sino que deja mucho a nuestra elección. Sin embargo, Él instruye nuestra voluntad y por ello escoge lo que es agradable a su vista. La voluntad debe estar sometida a la ley. Hay una manera en que podemos escoger, pero somos tan ignorantes que necesitamos ser enseñados, y somos tan voluntariosos que solo Dios puede enseñarnos de un modo efectivo. El verso 6, el que teme a Dios no tiene que temer nada más. Gozará de bienestar, ocupará la estancia del contentamiento. Uno puede dormir también en un camastro como en la cama más mullida. No es la abundancia, sino el contentamiento lo que nos da la verdadera comodidad. Óigame, hay gente que tienen todo, pero son tan miserables. El dinero no es lo que te va a dar la felicidad. Y a mí me encanta esto porque dice, hay gente que pueden dormir en un camastro. Hay gente, en mi país hay una hamaca también, que es algo hecho de tela o de un material. Tiene dos lazos o dos sogas y eso lo amarran en dos palos, bien, y ahí la gente duerme. A mí me tocó cuando yo fui a El Salvador dormir en una cosa de ese, hermano, y yo fui para el piso porque hay que tener, ¿verdad?, un equilibrio para poder descansar. Pero yo comparo eso como yo le decía hace unos días, que hay veces que es más cómodo, por ejemplo, para mí, dormir tal vez en el piso que dormir en la cama. No es porque no tenga cama, sino porque cuando tú estás ahí, tú te sientes cómodo. Es decir, que para mí, si hay cama, gloria a Dios, y si no hay cama, amén. Yo hablaba con un muchacho, no sé si me fui o siguen ahí todavía. No sé si se cortó o siguen algunos ahí, me dejan saber. A mí me pasó un caso de un muchacho, como yo me muevo, me transporto a las citas médicas y todo eso en Uber, y venía relajando con el muchacho, tenía un carro muy moderno, muy bonito, y me estaba contando eso. Estábamos hablando de que la felicidad no te lo da lo que tú tienes, sino de cómo tú ves la cosa y lo que tú valoras. Entonces, él me dice, miren, Santa, yo cuando nació mi hijo, él era dominicano, una risa que me da acordarme de eso, a mí me encanta el arroz con huevo. Y yo dije, ay, te pareces a mí. Cuando nació mi hijo, como mi esposa o mi mujer no podía pararse, yo me hacía mi arrocito blanco con huevo y huevo. Yo duré casi una semana comiendo arroz con huevo. Todo lo que llegaba se reía porque como que es ilógico. Pero yo era tan feliz porque me había nacido mi hijo, porque estaba bien, pero yo quería comer arroz con huevo. Entonces, muchas veces no es lo que tú te comas, sino es lo que te llena, lo que en ese día a ti te apetece, lo que te hace sentir bien. No es la ropa que te ponga, es que lo que te ponga te caiga bien, te ves bien, te sientas cómoda con esa ropa.
Un ejemplo, yo siempre he dicho que nosotros las mujeres, que nos gusta, a mí que me gusta como ministro de Dios, porque hay que verse como lo que uno es, que llevo la palabra, a mí me gusta verme bien, me gusta ponerme una ropa, ¿verdad? Que me quede cómoda. Pero no es el precio. Yo veo mujeres que se ponen un traje de 300, 400, marca X, y bueno, gloria a Dios. Pero no es la ropa lo que te va a identificar, es lo que con lo que tú te sientas cómoda. Y a veces la gente dice, ay, que tú eres querida. No, es que cuando yo me pongan que sea una ropa de $3, yo me siento feliz porque me queda bien. Antes de ponérmela, yo me la mido, yo miro que me cubra bien mi cuerpo, que no se vea, ¿verdad? No provoque nada y me siento feliz. Yo digo, quizás te pone el traje de 300, 400 y te sientes como yo. ¿Sabe que a mí me hace más feliz ponerme un traje de 20 pesos, de 25, de 30 hasta de 50? Y los otros 50, darle comida a un necesitado, darle una ofrenda a alguien, que ponerme un traje tan caro. Para mí, o sea, esa soy yo. Yo sé que, somos hombres y mujeres de Dios y Dios paga y da, ok. Pero para mí, viendo la necesidad de la gente, uno dice, wow, o aprender a buscar especiales y no yéndome de un tópico, sino ¿qué te hace feliz? ¿De qué te vale tener, como dice aquí, una buena cama, pero tu conciencia no te deja descansar? Hay gente que no duermen. O sea, su conciencia, los problemas, como dice por ahí, ¿de qué te vale andar con una cartera marca tal y la cartera no tiene $1? ¿De qué te vale tener una cama king size y no puedes descansar porque te pasa la noche para allá y para acá y aún así king size te cae de la cama? ¿De qué te vale tener la nevera o el refrigerador lleno de comida pero no puedes comer? ¿De qué te vale tener un buen carro y no lo puedes manejar? O sea, las cosas materiales no te garantizan la felicidad, que son importantes, sí, pero no te garantiza que te va a hacer feliz. ¿De qué le vale a persona estar rodeada de gente y sentirse solo y amargado? Alabe a Dios si puede. Entonces, el temor a Dios es el principio de la sabiduría. Cuando usted le teme a Dios, el temor a Dios no quiere decir que es un temor de que viene el cuco, de que Dios va a descender con fuego, de que Dios no. El temor a Dios es obediencia, es el saber que yo dependo de Dios y que yo no quiero perder esa comunión, esa relación, esa intimidad que yo tengo con Él. Eso es el temor. No es de que, ay, el cuco. No. Es que Dios es tan poderoso, Dios es tan misericordioso, Dios es tan amable, Dios es tan fiel, es todo, que si yo no tengo esa relación con Él, o sea, el estar unido a Dios, el temer a Dios trae sabiduría. ¿Y qué sabiduría? Eso no te lo da los estudios, eso no te da leerte libros. Esa sabiduría viene de allá, es un conocimiento sobrenatural, es algo que tú no lo puedes inventar, es Dios dándote la revelación. Bendito es el Señor. Wow, bendito Dios. El que teme a Dios no tiene que temer a nada más. ¿Qué te puede hacer un mortal cuando tú le temes a Dios? ¿Qué te puede hacer un brujo? ¿Qué te puede hacer el? No. Dice, gozará de bienestar, ocupará la estancia del contentamiento. Quédese con esa parte. El que le teme a Dios gozará de bienestar. El temor santo de Dios va a destruir los temores pecaminosos de los hombres, tanto como la serpiente de Moisés devoró la serpiente de los magos. El verso 14, el secreto de Jehová es para los que le temen. Algunos dicen aquí, la amistad significa relación familiar, intimidad, confidencia y amistad selecta. Oiga, el secreto de Jehová, es decir, la amistad de Jehová, la relación, la intimidad es con aquellos que le temen. Aleluya. Este es un gran secreto. Las mentes carnales no pueden imaginarse lo que significan y aún algunos creyentes no pueden explicarlo con palabras porque es necesario sentirlo para conocerlo. Yo creo que esto usted se lo dice a la gente y la gente no lo van a entender. Que Dios te revela los secretos. Dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El Señor le dijo a Abraham, y no pasará nada sin que yo se los revele a mis hijos, a los profetas. O
O sea, los secretos de Jehová son para aquellos que le buscan, aquellos que tienen intimidad con Él, aquellos que tienen son familia, vamos a decirlo así. Son confidencias. Yo a mis amigos, a mis mejores amigos, a mis íntimos, yo le cuento mis problemas, pero a cualquier persona yo no le voy a contar mis situaciones. Bendito sea el Señor. O sea, para nosotros entender esto, tenemos que vivirlo. Y por eso es que necesitamos llevar a la iglesia a esa profundidad. Por eso fue que el Señor le dijo a Ezequiel, oye, sumérgete. Porque cuando tú te sumerges en el río del Espíritu de Dios, ahí es que están los misterios, ahí es que está el conocimiento, ahí es que está toda la presencia. Pero lo más lindo es que cuando él se sumergió, dice que esa agua correría y todo árbol que tuviera cerca de esa agua, esas hojas, no solo el árbol, las hojas servirían para medicina. Porque cuando tú te sumerges, cuando tú vives en esa relación, en esa intimidad, tú no te da el derecho de pecar. Pastor, tú no. ¿Y cómo es que la gente cristiana caen en pecado? ¿Cómo es que? Porque perdieron la intimidad, perdieron la relación, perdieron la comunicación con Dios, se familiarizaron con Dios, pero no intimidaban con Dios. La vida espiritual más elevada es por necesidad una senda que el ojo del águila no conoce y que el cachorro del león no puede seguir, ni la sabiduría ni la fuerza natural puede forzar la puerta de esta cámara interior. Los santos tienen la clave de los jeroglíficos del cielo. Solo ellos pueden descifrar los enigmas celestiales. Uy, santo Dios. Son los iniciados en la comunión de los cielos. Aún han oído las palabras que no es posible que repitan a sus compañeros. Es decir, aquellos que tienen relación con Dios, aquellos que están en la cámara secreta con Dios, aquellos que viven en ese temor a Dios, se les ha revelado los códigos, como dicen por ahí, del cielo. A ellos se les dé sabiduría que fuerza humana no puede entender, bendito Dios. Hay un sentido vital en que el hombre natural no discierne las cosas del Espíritu de Dios, ve lo que le acabo de decir, y que todas las realidades de las experiencias cristianas quedan por completo fuera de sus percepciones. El hablarle de la comunión con Dios, del sentimiento de perdón, de la viva expectativa del cielo, del testimonio del Espíritu Santo, de la lucha de la vida espiritual, sería como razonar con un ciego sobre colores o con un sordo sobre armonía musical. Pero tú dices, ¿no conoce el Evangelio muchos hombres carnales y hablan de las cosas de la misma con la fuerza del entendimiento? Contesto con el texto de Colosenses 1, 26, 27, que aunque puedan conocer las cosas que revela el Evangelio, no conocen la riqueza y la gloria del mismo. Que el mismo conocimiento rico del que habla la palabra, ellos no lo tienen y por tanto no lo conocen. Un niño y un joyero miran los dos una perla y la llaman igual, pero el niño no la conoce como una perla en cuanto al valor y riqueza de la misma, como el joyero, y por tanto no se puede decir que la conozcan igual. El andar con Dios es la mejor manera de conocer la mentalidad de Dios. Ojo con eso. Los amigos que andan juntos se comunican los secretos, lo que le dije hace un ratito. El secreto de Jehová es para los que le temen. Noé anduvo con Dios y el Señor le reveló un gran secreto que destruiría al mundo viejo y le quería a él en un arca. Abraham anduvo con Dios y Dios le dejó entrar en su consejo privado. Esconderé a Abraham lo que voy a hacer. Génesis 18, 17 y 24, 40, lo que le dije hace un ratito. Dios algunas veces hace conocer los secretos de su seno al alma en oración y en la Santa Cena, como Cristo se dio a conocer a sus discípulos en el partimiento del pan. Lucas 24, 35, versículo 15. Mis ojos están siempre vueltos hacia Jehová. El escritor dice que está fijo en su confianza y constancia de su expectativa. Mira con firmeza y aguarda con esperanza. Podemos añadir a esta misma mirada la fe y la esperanza, la mirada obediente de servicio, la mirada humilde de reverencia, la mirada de admiración y asombro, la mirada diligente de la meditación y la tierna mirada de afecto. Felices aquellos cuyos ojos no se apartan nunca de su Dios. El ojo, dice Salomón, nunca está satisfecho de ver, pero esta vista es la que más satisface en el mundo.
Verso 16, sus propios ojos estaban fijos en Dios, pero temía que el Señor airado hubiera apartado su rostro de él. A veces la incredulidad sugiere que Dios dirija su mirada apartándola de nosotros. Si nosotros estamos vueltos hacia Dios, no tenemos por qué temer que Él vuelva de nosotros, sino que podemos exclamar con osadía. Verso 17, las angustias de mi corazón se han aumentado. Cuando la tribulación penetra en el corazón, es verdaderamente tribulación. En el caso que tenemos delante, el corazón estaba tumefacto de pena, como un lago relleno a causa de grandes avenidas. Esto lo usa como un argumento en favor de la liberación y es un argumento potente. Verso 18, mira mi aflicción y mis trabajos y perdona todos mis pecados. Nota la mucha prueba de los santos. Aquí tenemos no menos de 6 palabras, todas ellas para describir aflicción, angustia, congoja, trabajo, tribulaciones, pena, pero también el espíritu sumiso y creyente de un verdadero santo. Todo lo que pide es, Señor, mira mi aflicción y mis trabajos. No pronuncia ni aún expresa una queja. Una mirada de Dios le deja contenta y habiendo sido conocida, no pide más. Aleluya. Dice, aún más notable es la forma en que el creyente bajo la aflicción descubre la verdadera causa de lo que sufre y pone el hacha a la raíz de la misma. Perdona todos mis pecados. Es el clamor de un alma que está más acongojada por el pecado que por el dolor y quiere más bien ser perdonado que curado. Bienaventurado el hombre para quien el pecado es más insoportable que la enfermedad. No tardará mucho antes que el Señor le haya perdonado la iniquidad y curado la enfermedad, perdón. Los hombres son lentos en darse cuenta de la íntima conexión entre el pecado y la aflicción. Solamente un corazón enseñable por la gracia se da cuenta de ello. Wow, esto sí me gustó. Dice, bienaventurado el hombre para quien el pecado es más insoportable que la enfermedad. No tardará mucho en darse cuenta que el Señor le haya perdonado la iniquidad y curado la enfermedad. Los hombres son lentos en darse cuenta de la íntima conexión entre el pecado y la aflicción. Solamente un corazón enseñado por la gracia se puede dar cuenta de ello. Hemos hablado de que las enfermedades, muchas enfermedades vienen a causa del pecado. En Deuteronomio habla sobre diferentes enfermedades a causa de la desobediencia. Y mucha gente dice, pero eso no aplica, porque es el tiempo de la gracia. Bueno, yo como que siempre pongo una cosa con la otra. Bueno, pero si eso no aplica, ¿por qué aplica el diezmos y las ofrendas? ¿Y por qué aplica el Señor vino y Jesús dijo, yo no vine a abolir la ley, yo la vine a hacer cumplir? Entonces tú dices, no, pero ya hay cosas, ¿verdad? Porque están, que eso es otro estudio que estoy preparando para traerlo, que son los preceptos, los mandamientos y los estatutos de Dios. Son 3 cosas diferentes. Pero, ¿qué es lo que nos trae maldición y qué es lo que nos trae bendición? Mire, hoy en día hay ¿verdad? Un movimiento que usted sabe cuál es, que eso no es nada, eso es permitido. Por ahí hay una enfermedad, ¿verdad? Que la que se está ahora, el virus del mono, y dice que el contagio mayor es hacia este tipo de personas. Calcule. ¿Qué es lo que hoy en día no le dan ese pecado? Eso no es nada, hágalo. Usted ahora no es ella, es Helium, algo así, usted sabe. Pero ¿por qué? Yo me preguntaba esto, ¿por qué o sea, ya se está transmitiendo a los niños y a otras personas? Pero ¿dónde empezó? ¿Será maldición o no es maldición? ¿Por qué el VIH, SIDA, o sea, el contagio más grande es a través de relaciones sexuales?
¿Qué habrá ahí? ¿Por qué? Y alguien una vez me discutió esto y yo le dije, mira, yo lo estudié, o se equivocaron los psicólogos, los psiquiatras y los doctores cuando en ese estudio, en ese libro, lo ponen, que los niños, la mayoría que tienen problemas de autismo y de otros problemas mentales es a causa de que uno o ambos padres tuvieron problema con algún tipo de droga. O sea, eso yo no lo voy a discutir porque eso lo tiene ahí. Esta persona, no, pero que no, bueno, quizás en un momento lo hicieron, mamá, y ni cuenta se dieron. Porque eso es una sustancia, es un déficit de una sustancia. Ok, ¿qué es esto? Pecado. Hoy vemos niños que nacen con diferente anormalía en su cara, en su cuerpo. Y tú dices, pastor, para mí, yo no estoy diciendo, no, que están, no. Pero son niños que nacen bajo maldición. Y no necesariamente tienen que ser los padres. En la clase de guerra espiritual vimos que eso, la pastora no me deja mentir, y creo que ahí está Patti, que también tuvimos en la clase, cuando vimos que muchas enfermedades mentales vienen a causa de el pecado, de brujería e idolatría. Entonces, hay gente que dice, eso no es nada. Eso no es nada. Pero el problema no es que para ti, quizás tú no vas a tener la consecuencia. Pero qué feo es que tus hijos, que tus nietos tengan el resultado de una vida desenfrenada. Ok, tú no tenías el conocimiento, tus padres no tuvieron el conocimiento, pero ¿y ahora que lo tenemos? O sea, ahora que yo tengo el conocimiento de eso, ¿por qué lo voy a volver a hacer? Porque yo voy a caer a buscarle maldición a mis generaciones, porque yo voy a entrar en un pecado que me va a traer miseria económica, miseria física, miseria en mi familia. Hello. Y no solamente vamos a ver la enfermedad que causan estas maldiciones físicas, vamos a ver esas enfermedades del alma. Dice, es a causa de la enfermedad del alma que Dios nos visita con enfermedad en el cuerpo. Oiga, lo que hemos hablado, que muchas enfermedades del cuerpo, como el problema del corazón, como la artritis, como el cáncer, como problemas en el estómago, problemas en lo que es los pulmones. No todo tiene que ver por pecado, hello, no todo es por pecado, pero es por algunos casos son a causa del pecado. Y quizá vuelvo y le digo, el pecado no fue de usted, vino de una maldición. Y esa maldición, como cuando te hacen la prueba genética, que te dicen, déjame ver si tus células, o sea, lo que tú tienes viene a causa de algo de la genética de tu antepasado, o es algo que vino simplemente porque llegó ahí, está ahí, no sabemos cómo llegó. O sea, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? Dice, estas enfermedades del alma provocan entonces enfermedades en el cuerpo, una tristeza, como se está hablando hoy en día se está hablando mucho del corazón roto, de la enfermedad del corazón roto. Gente que el corazón a causa de la tristeza por una pérdida de un hijo, por un divorcio, se ponen tan tristes que el corazón se le agrieta. Gente que de momento le da un paro cardíaco y tú no sabes de qué. Hello. Gente que a causa de la amargura se le va hasta los huesos, hasta lo tuétano y le da cáncer en los huesos. Tenemos que pedirle al Señor que nos revele, ¿verdad? Dice, Dios no necesita hacer, verso 19 dice, considera a mis enemigos, o sea, míralo, pero con otra clase de mirada, tal como la miraba a través de la columna de fuego sobre los egipcios y los perturbó. Éxodo 14:24, con una mirada de ira y de venganza. Dios no necesita hacer uso de muchas criaturas para disciplinar al hombre, lo hace por su cuenta. No hay ninguna criatura tan perjudicial para el hombre como el mismo hombre. Algunos dañan a otra especie y dejan en paz a la propia. Esto yo lo he hablado mucho. Óigame, algunas dañan a otra especie y dejan en paz a su propia
especie, pero la humanidad se destruye con toda clase de medio. Los hombres son más astutos con los hombres que con una zorra, más crueles que un tigre, más fiero que un león. En una palabra, si dejamos al hombre en manos de otro hombre, este se comporta como el mismo diablo. Perdone que lo diga así, pero aquí lo dice. Y yo lo he dicho mucho eso. La única especie que se destruye a sí mismo es el hombre. El hombre, por eso dice que el rico será más rico y el pobre será más pobre. Mire, es que, es que el diablo, no es que el diablo, es que nos dejamos usar. Hay momentos donde usted tiene que reaccionar y decir, no, la que estoy ocasionando eso soy yo. Déjame callarme, porque si yo sigo con mi forma, yo voy a dañar a esta persona. Quizás me hizo algo sin querer, porque a veces uno hace las cosas y no sabe que está hiriendo, dice algo que tú quizás fue sin querer, o sea, tú no lo planificaste, traíste un mensaje o dijiste un comentario, hiciste algo a forma de broma, pero el enemigo viene y te entra esa semilla, te planta esa planta en tu corazón, valga la redundancia, y tú te dejas llevar. Si yo amo a alguien, mi hermano querido, si yo le tengo confianza, si yo respeto a una persona, ¿sabe qué yo hago? Yo lo llamo. Inmediatamente hay que cortar y decir, oye, fulana, fulano, me molestó esto y esto, no me gustó esto que dijiste, ¿lo dijiste por mí? ¿O acaso el mensaje que predicaste el domingo era una indirecta directa hacia mí? ¿O acaso como tú estás por esto, como decía la pastora, el último que se da cuenta que está amargado es el que está amargado? Pero qué lindo es cuando tú puedes tener esa comunión con una persona y decirle, oye, no me gusta esto, tener empatía, que es lo que nos falta como familia, como iglesia, como todo. O sea, si nosotros empezamos a valorar a las demás personas, vamos a evitar herirla y nosotros vamos a tomar, como yo conozco gente que son muy sensibles a las palabras, que todo lo toman a pecho. Yo soy una persona que a mí no me gustan las bromas. A mí no me gustan las bromas, porque en las bromas yo siempre digo que hay como un doble sentido. Entonces yo me cuido de eso para que no me dañen. Entonces, nosotros como humanos, o sea, podemos decir humanos, creados por Dios, pero ya cuando pasamos a ser hijos, la sabiduría de Dios llega a nuestras vidas. ¿Y qué hacemos? Tenemos que tener cuidado. El que tiene negocio ya no va a oprimir a sus empleados. El que presta no va a prestar a usura. El que robaba ya no roba. El que mentía ya no miente. El que calumnia ya no va a calumniar. El que maquina. O sea, ese es el concepto como hijo de Dios, como salvado por medio de Jesucristo. Pero vivimos así. Verso 40 dice, guarda mi alma del mal y líbrame cuando caigo en él. Esta es otra versión de la oración. No me deje caer en la tentación y líbrame del mal. No sea yo avergonzado. Este temor es como un aspecto de que gira alrededor de la mente del salmista. Tiembla para que su fe no sea objeto de ridículo a causa de los extremos de su aflicción. Los corazones nobles no pueden tolerar la vergüenza. David tenía un espíritu caballeroso que podía resistir cualquier tormento antes que el de la deshonra. Antes que el de la deshonra. Wow. Yo no sé si el Señor no te habló, pero yo creo que en estos últimos versículos de esta oración de David, de esta petición, creo que nos lleva a lo mismo, a esa sanidad del alma, a esa congoja, a ese temor a Dios, ese respeto, a esa reverencia a Dios, a ese sacrificio allí en el madero. No fue pura casualidad, no fue por simplemente, o sea, no, es porque tiene un peso. Pero yo sí, en estos días que estamos buscando su presencia más que nunca, siempre lo hemos buscado, pero es una, esa es mi pregunta hacia el Señor. ¿Qué es lo que no nos permite ver la expansión de tu gloria? O sea, lo grande y poderoso que tú eres. Porque si Él se le reveló al pueblo de Israel de tal manera, y era un pueblo incrédulo, era un pueblo de dura cerviz. Si tantas veces los perdonó, si lo hizo, mire, mandó las plagas
Después de eso lo hace pasar el mar en seco, le da, endulza las aguas que estaban amargas, le da agua de la peña, hace que caiga pan del cielo, le da codornices por carne, lo libra de sus enemigos, lo lleva a la tierra prometida. Allí, sí, le multiplica todo. Ven la bendición de Dios, ven la provisión, ven cómo caen sus enemigos. Dice que en un momento Josué estaba peleando y empezó a caer piedra, y más fueron los que murieron por la piedra que por las espadas. Termina Josué, le levanta jueces, terminan los jueces, le levanta profetas, terminan los profetas, le levanta reyes, terminan los reyes, viene Jesucristo y aún así, hello. Imagínate, aún así Dios en su misericordia envía a su Hijo amado y no creyeron. Imagínate nosotros, Dios no tendrá misericordia con nosotros. ¿Y acaso Dios no le hará justicia a sus hijos que claman de día y de noche? ¿A causa Dios no nos bendecirá? ¿A causa Dios no nos sanará? ¿A causa Dios no nos va a perdonar? ¿A causa Dios no nos va a extender, no va a sanar a nuestros hijos, no va a libertar a nuestros hijos? ¿Es que somos tan malos? ¿O es que Dios es un Dios nada más para algunos? ¿O Dios nada más estaba para Israel? ¿O Dios está para todo? Hoy yo quiero que tú te hagas esa pregunta. ¿O es que yo soy tan malo? ¿O es que todavía no he venido con un corazón contrito? Yo no he rendido todo mi ser a ti, que no puedo ver el milagro. ¿Qué hay dentro de mí que no permite que el milagro suceda? En mi casa, no solamente un milagro de sanidad, un milagro financiero, un milagro de relaciones familiares, un milagro en mi matrimonio. ¿Qué es lo que impide que ese milagro no se vea? Señor, mira dentro de mí mis pecados, lo que hay oculto, sácalo, tráelo a memoria, que mi conciencia, ¿verdad?, sea restaurada. Sácame de ese letargo y que yo empiece a intimidar a aquellos que temen a Jehová, se acercan a Él, y cuando tú te acercas a Él, tú lo conoces y conoces lo que hay dentro de tu corazón. Padre, gracias por esta tarde maravillosa y gracias por tu palabra. Que esta palabra, Señor, no torne a ti vacía, Señor, sino que haga el trabajo para cuál fue enviada. Yo te pido que a través de esta administración, de este salmo, nosotros podamos entender, Dios mío, todo lo que tú quieres para con nosotros. Perdónanos, sánanos, libértanos, restauranos, Señor. Padre, que podamos no solamente ser cristianos, sino tener una comunión íntima contigo, hacernos amigos tuyos, hacernos, Dios mío, uno contigo. Muéstranos tu corazón, revélate a nuestra vida, Señor, de una manera especial. Revélanos los secretos, lo oculto que hay en nosotros, que hay en nuestra familia y lo que hay en nuestras ciudades, en nuestra tierra, Señor, en el nombre de Jesús. Que tu sangre preciosa nos cubra de la cabeza a los pies, que tu sangre cubra nuestra casa, nuestra entrada, nuestra salida, nuestro acostar, nuestro despertar, cuide nuestros hijos, nuestros bienes, Señor. Atamos al hombre fuerte, todo espíritu de venganza, todo espíritu de accidente, todo espíritu de muerte prematura, todo espíritu de enfermedad, todo espíritu de pleito, de enojo, de contienda, de división, lo atamos y lo enviamos al abismo y sin retorno, y declaramos el poder de la sangre en el nombre poderoso de Jesús, y te damos toda la gloria y toda la honra y toda la alabanza a ti, porque tú, solo tú te la mereces, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.